No es sencillo y tal vez sea prácticamente imposible hacer una cobertura completa sobre todos los aspectos que desencadenaron la crisis de 2001-2002, una crisis no solo económica, sino también política, que atravesó como un tajo todo el sistema institucional y que en cuanto a, y que naturalmente tuvo sus reflejos o sus interacciones con la jurisprudencia de la Corte Suprema. En este segmento nos vamos a centrar en los casos más ostensibles, más que a nuestro juicio son importantes para describir lo que es un arco de trayectoria notable en la jurisprudencia de la Corte a lo largo de este periodo y que va a comenzar estrictamente con un caso donde el primer reflejo de la Corte Suprema va a ser la de hacer sostener in extremis el sistema de convertibilidad al disponer la revocación de una de las primeras cautelares que se habían obtenido para la devolución de fondos atrapados en lo que en ese momento se llamaba corralito, que era una disposición gubernamental de indisponibilidad de los depósitos y que solo limitaba las extracciones a 250 pesos, en ese entonces 250 dólares por mes. Contra estas restricciones se interponen varias acciones y una de ellas es la de Kipper. Claudio Kipper había sido incidentalmente secretario de la Corte Suprema en la década de los 90. Posteriormente, al momento de litigar el hecho, ya era juez y tenía un depósito de 200.000 dólares por el cual había obtenido en el fuero contencioso administrativo a las resultas de su planteo una orden de devolución con la cual recuperaba su dinero. Significativamente, el fallo es resuelto de forma muy expeditiva y veloz por la Corte Suprema el 28 de diciembre de 2001, y en ese fallo va a establecer que había habido un exceso de jurisdicción por parte de los tribunales intervinientes en la medida en que habían dado curso a una cautelar que coincidía sustancialmente con el fondo de la pretensión. Entonces, el criterio de la Corte era que tal anticipo de jurisdicción no podía aceptarse en la medida en que ya con el acto inicial de un juicio que por otra parte ni siquiera el juicio de fondo ni siquiera se había iniciado, el peticionante estaba obteniendo aquello mismo que podría entenderse que obtendría recién al cabo del proceso. Este criterio es un criterio no inventado para la Corte para el caso, sino habitualmente común en materia de medidas cautelares, la idea de que en principio una medida cautelar no puede coincidir con el fondo de la pretensión esgrimida o articulada. No obstante ello, la Corte muy habitualmente va a muchos tribunales y en algunos casos también la Corte hace una suerte de excepción o sin reconocerlo frontalmente admite medidas cautelares que se parecen bastante al objeto de fondo de la pretensión, especialmente cuando se trata de planteos de inconstitucionalidad de una normativa, ley o reglamento, en los cuales la cautelar provee un no innovar que en el mientras tanto tiene un resultado idéntico al que ocurre o al que se seguiría de un planteo de una solución estimatoria, una solución que haga lugar a la medida. Con lo cual, este criterio de que no puede haber coincidencia entre pretensión de fondo y cautelar es un poco resbaladizo en la medida en que no es consistentemente aplicado
por los tribunales y tampoco por la Corte Suprema. De hecho, vamos a tener en poco tiempo una primera y muy patente muestra de ello. En este tiempo de zozobra, con rotaciones presidenciales y cambios de políticas económicas, la Corte se va a tomar un tiempo en un fallo de feria. Naturalmente no es común que la Corte habilite feria de enero para tratar temas. Habíamos visto un caso de la década del 80, el caso de la agrotoxina. Aquí también lo va a volver a hacer en un fallo del 16 de enero de 2002, que va a ser la primera si bien con otras razones, el primer fallo de la Corte reconociendo la posibilidad de devolución de fondos. Para decidir lo que decide, en este caso Ulloa, la Corte no va a tener necesariamente que declarar o que meterse con la inconstitucionalidad de las medidas, en tanto las restricciones a la extracción de depósitos reconocían como una muy limitada excepción razones humanitarias o de salud. Entonces, una primera generación la primera generación de los litigios tenía que ver con gente que reclamaba la restitución alegando, por ejemplo, que necesitaba el dinero para un tratamiento médico, para una operación, etc. Entonces, esto de hecho estaba contemplado en la normativa y un poco sujeto a la razonabilidad y en última instancia a la apreciación judicial, y es un caso que teniendo en cuenta las circunstancias que el accionante, que el actor de la causa había planteado, la Corte reconoce como que válidamente estaba encuadrado en una de estas excepciones y que por tal razón correspondía proveer la restitución de los fondos solicitados. Dejando de lado este caso y que se daba en circunstancias todavía particulares y todavía ciertamente reconocidas en la norma, la gran vuelta de campana de la Corte, el giro más importante lo da en la causa Smith del 1 de febrero de 2002. En el caso en el cual prácticamente medido en días hábiles, dejando de lado los de la feria, vamos a ver una reversión completa del criterio que había sostenido en Smith. Los hechos, con una variación, prácticamente coinciden en la medida en que era una persona que, sin invocar especiales razones excepcionales, estaba reclamando la restitución de un depósito en cuentas bancarias, un depósito hecho en dólares estadounidenses. La pequeña y en buena medida anecdótica diferencia con Smith, con Keeper, era que esta persona, Smith, a diferencia de Keeper, no había obtenido la devolución de los fondos, cosa que Keeper obtuvo y que en el fallo del 28 de diciembre de 2001, al tener en cuenta ese criterio de medidas cautelares, la Corte le obligó a restituir los fondos obtenidos. En el caso Smith, el criterio, el caso llega a la Corte Suprema con los fondos del ahorrista todavía retenidos y también con el envase de la pretensión cautelar de restitución. Y en este caso la Corte invierte un poco el criterio, donde establece que precisamente las circunstancias en las que se desarrolla el litigio y el hecho de tratarse de una restricción basada en una normativa del sistema bancario, implicaba que el conocimiento judicial debía trascender el análisis de la cautelar para, como el actor también reclamaba conjuntamente, adentrarse a
al examen de la constitucionalidad de la restricción misma, y en ese sentido va a ser la primera declaración de inconstitucionalidad contra este sistema de corralito-corralón que se había implementado en los últimos meses del año 2001. Esto implicaba en el análisis de la Corte una reedición de aquellos criterios que venía sosteniendo desde Abico con De la Pesa y en diversas causas de emergencia económica que hemos visto a lo largo de los módulos precedentes, esta distinción fina entre lo que podría ser una restricción aceptable, una limitación, un diferimiento en el tiempo de los derechos y su directa supresión o su conculcación total. En el sentido de que sería aceptable en determinados contextos de emergencia proveer esa atenuación de derechos constitucionales, pero no su completa eliminación, ni siquiera en esos periodos particulares. Y aplicando este estándar, que es un estándar bastante móvil, también no claramente definitorio o de no automática funcionamiento, la Corte va a decir que no existe ni razonabilidad ni proporcionalidad para alterar o desvirtuar en su significación económica el derecho de los particulares en la medida en que lo hacía la normativa impugnada, que no podía entenderse como una reglamentación razonable de los derechos, ni siquiera teniendo en cuenta las situaciones de emergencia que eran de público notorio trance en ese momento en el país. Este caso Smith es importante no solo por el caso en sí, sino por la secuencia que detona de forma inmediata a lo largo de ese mes de febrero de 2002, en la medida en que prácticamente señala una vía fértil de litigación para todas las personas que estaban sujetas o que habían sido objeto de estas restricciones. A lo largo de este año, entonces, se iba a dar un permanente goteo de medidas, en la medida en que estos casos iban siendo proveídos conforme a la doctrina de Smith, iba a haber personas que estaban obteniendo sus restituciones de depósito en la moneda original en la que estaban nominados, que era la de dólares estadounidenses. Al tiempo que en el frente judicial se iban desarrollando todos estos juicios de ahorristas y restituciones en un contexto, como recordamos, de alta inestabilidad institucional y política, también se iban desarrollando diversas medidas económicas relacionadas con este tema, y una de ellas, que en verdad es 2 días posterior al fallo Smith, fue la especificación, la directa especificación de los depósitos en moneda extranjera a razón de 1,40 peso más por dólar estadounidense, más un coeficiente de estabilización y los intereses. Esto fue dispuesto por un decreto del Ejecutivo que se estaba basando en una ley de emergencia votada en enero de 2002, que implicaba una amplia delegación del Congreso hacia el presidente para reordenar o para tomar medidas tendientes a conjurar esa crisis económica rampante que marcaría todo este inicio de la década.
Entonces, recién en 2002 y con posterioridad a Smith aparece la efectiva especificación de los depósitos a esta tasa de conversión especial, y consecuentemente esto va a dar lugar al segundo paso o fallo de la Corte Suprema post 2002, que va a ser el fallo San Luis de 2003. En este caso, la provincia de San Luis se había presentado ante la Corte Suprema. Esto es, como vimos en los tramos de competencia en el módulo pasado, un caso de competencia originaria de la Corte Suprema, y había presentado un amparo para que el Banco Nación, en el cual la provincia tenía efectuado depósitos en dólares, se los restituyera en la moneda de origen. Con lo cual, en este caso aparecen acopladas dos impugnaciones. La primera, la originaria, la de Kipper y Smith, que era la imposibilidad de restituir depósitos en moneda extranjera, pero también aparecía la impugnación a esta medida de especificación de depósitos, por lo cual el reclamo era la restitución en moneda original. En este caso, Smith de 2003, la Corte hace un nuevo giro sobre el control de las medidas de emergencia económica y va al núcleo, al corazón del problema, que es en cuanto a la especificación. Y la declara inválida e inconstitucional por varias razones. Una de ellas tiene que ver con algo sobre lo cual estuvimos refiriéndonos en módulos anteriores, que es la posibilidad de la existencia de delegaciones legislativas. Y en particular, el decreto que había dispuesto la especificación, como dijimos, se había basado en una ley de emergencia del Congreso que había delegado en el Poder Ejecutivo ciertas facultades. Y en una lectura atenta de esa ley se había facultado al Poder Ejecutivo para resolver la situación de las deudas que existan con el sistema financiero, y subrayamos la palabra deudas con el sistema financiero. El alcance o en el criterio que hace la Corte del examen de esta alegación, esto parecía estar dirigido a las situaciones de, por ejemplo, personas que habían contraído un crédito con un banco y que en virtud de todas estas situaciones de crisis tuvieran problemas para pagarlo, y en función de eso el Estado podría arbitrar, el Ejecutivo podría arbitrar ciertas medidas por decreto. Pero esta delegación no estaba captando las deudas del sistema financiero con particulares. Entonces, entre esta distinción de que la delegación habilitaba mecanismos de intervención en deudas con el sistema financiero, pero no, al no decirlo, no habilitaba también el reordenamiento de deudas del sistema financiero, la Corte hace la primera razón por la cual va a declarar inválida la medida de especificación de los depósitos. Existen también otras razones trabajadas en el fallo que parecieran concluir que, independientemente de ello, aun cuando hubiera habido una hipotética ley del Congreso, también esto hubiera sido inconstitucional, porque la Corte tiene en cuenta que existe con la especificación una restricción inaceptable del derecho de propiedad, en la medida en que se transforma compulsiva y unilateralmente la
sustancia de los depósitos al disponer el cambio de moneda, consagrando una grave lesión entonces al derecho de propiedad. Tiene en cuenta también que este sistema de especificación, dice la Corte, no efectúa una distribución equitativa del perjuicio, haciendo recaer mayormente sobre el ahorrista los efectos perjudiciales de la crisis, por lo cual se excede en el marco del ejercicio válido de los poderes de emergencia económica. Entonces, esta mayoría de la Corte en el caso San Luis dispone la inconstitucionalidad de las medidas de especificación de los depósitos. Existen 3 votos dentro de este fallo que llegaban a una solución distinta, pero no por validar explícitamente la medida del amparo del Estado, sino por entender que este tipo de cuestiones no existía una arbitrariedad manifiesta que pudiera ser resuelta dentro del limitado marco de conocimiento de un amparo. Vale decir, no iban a estar dándole la razón a San Luis, no porque no la tuvieran en el fondo, sino porque decían que el vehículo procesal que había utilizado para la demanda, el del amparo, no era idóneo o no era suficiente para ese fin, con lo cual no estarían asumiendo la demanda de San Luis. La secuela de este caso también causó cierta zozobra en la secuencia de recomposición o de reordenamiento del sistema financiero, y con todas las medidas cautelares o con la gran mayoría de las medidas cautelares, algunas en trámite y otras todavía en trance de despacharse, la Corte de alguna forma toma nota de la posibilidad de que el criterio cause una suerte de efecto cascada, con lo cual termine perjudicando la posibilidad de que exista una devolución equitativa de los depósitos. Y esto hace que incluso la mayoría de la Corte, que estaba declarando en este caso la inconstitucionalidad de la especificación, no dé el paso o la secuencia lógica que se seguiría de ello, que es disponer la inmediata devolución, sino que exhorta a las partes para que en un plazo que fijó como razonable de 60 días, convinieran las formas y modalidades de restitución. Entonces, aquí la Corte estaba al menos haciendo 2 cosas. Primero, tomando nota de las consecuencias posibles de sus pronunciamientos, y en segundo lugar, apela a esto que nosotros habíamos señalado en algún momento, sobre que en algunos casos, más allá del pronunciamiento de inconstitucionalidad o constitucionalidad de una norma, inconstitucionalidad en este caso, muchas veces los tribunales realizan modulaciones específicas acerca del alcance de la sentencia, y cuando lo hacen, generalmente lo hacen teniendo en vista las consecuencias. Entonces, en este arco de fallos de la Corte, el momento dado por San Luis marca el punto más alto de confrontación, si se quiere, judicial al sistema de reordenamiento con especificación que había sido instrumentado como política económica del gobierno. Y decimos el punto más alto de confrontación porque a partir de aquí habría otra serie de fallos que cambiarían un poco el tenor de la intervención de la Corte en esta saga de crisis económica, corralito y especificación.